Bueno, estamos de regreso y ciertamente de lo que plantea el licenciado Mauricio Chavarría, esto es como la almendra del asunto, ¿verdad? ¿Qué hacer con los obligados B y que no se quieren pensionar o que les ha tocado ya la incertidumbre de ver cómo después de tener un salario mayor a los 700 y menor a los $1,500, ahora tienen que ver cómo su pensión se reduce para realizar su retiro a un poquito más de $200? Bueno, tendría que ser, por ejemplo, alguien que gane que el salario básico regulador sobre el que se calcula la pensión fuera de $1,000, lo cual no es mucha gente, pero pongamos $500. $500 que recibiera el 45% serían alrededor de $225, ¿verdad? Es decir, es que ahí le decía yo... ¿De 1.500? No, de 500. De 500, sí. Un poquito, 45%. Entonces, por eso le decía al principio de la conversación que este es un problema que ataca cosas estructurales, ¿verdad? Sueldos bajos, pensiones bajas. No puede ser de otra manera. No pueden ser sueldos bajos sobre los que se cotiza para pensiones altas. Eso no existe. Pero se da cuenta que nadie está hablando del tema de que mucho incide en la cantidad de dinero que te van a dar mensualmente como concepto de pensión de tu salario que has recibido en el tiempo y en el espacio. Es que esa fue la falta de transparencia. O sea, que una persona que recibe el salario mínimo no puede aspirar a tener una pensión de $500. $500. Imposible. Imposible. ¿En base a qué se va a hacer eso? Por eso, el solidario te establecía mínimo 30%. Y de ahí iba creciendo en un porcentaje. Okay. Es que esa es la gran diferencia. Vaya, pero yo no entiendo, y aquí hay una realidad. ¿Por qué es que personas de estos optados B, que fueron los que se pasaron, que fueron obligados a pasarse a afiliarse al administrador de fondos de pensiones, tienen un salario por encima del salario mínimo y muchísimo más y están recibiendo una pensión de hambre? Porque, repito, el sistema de cuenta individual no permite eso. Así, fácil. Miren, con las reformas que hubo del 2017. Antes el trabajador cotizaba, si bien recuerdo, el 10.5%. Y ya había problemas con el porcentaje de pensión. Ahora, con la reforma del 2017, ya que mencionó usted eso, Josué, está cotizando el 8% y lo va a cotizar por 10 años más, me parece. Si con el 10.5 recibía menos, recibía 30% de pensión, cotizando el 8, el 8.5, el 9, porque así lo han llevado escalonado, ¿cuánto va a ahorrar? Va a ahorrar más o menos, le cuento, la mitad de lo que iba a ahorrar antes. Pero la zanahoria que le pusieron a la reforma es que el fondo solidario, al cual aportan el 5% hoy, va a servir para que no tenga menos de una pensión mínima. Entonces, como le digo, esta es una solidaridad inversa, cuando debió haber sido de aquí para adelante. Y una propuesta concreta. Aquí hay que hacer un régimen transitorio, y lo llamo transitorio porque va a ser por un lapso de unos 10 años. Eso falta hacer estimaciones, en el cual el Estado absorba. El Estado, ¿se acuerda del niño malcriado ese? Que no sirve para esto. Que ese niño malcriado absorba las pensiones de los que se van a jubilar de aquí, pongamos 2020 por poner una fecha, del 2020 al 2030. Porque no hay otra manera de garantizarle mejor pensión a este grupo, aparte de este grupo, y establecer a partir dentro de 10 años el sistema de prima escalonada o de beneficio definido. ¿Por qué digo 10 años? Por una razón, porque ya hay una base de la reserva que tienen ellos que va a permitir que se empiecen a jubilar los que tengan 50 años, hombres,
van a empezar a recibir dentro de 10 años Sí. con un buen porcentaje. Y las mujeres, 45, que entren a ese grupo para que empiecen a corregirse las Sí. imperfecciones del sistema. Mire, en términos prácticos, la reforma del 2017 se supone que buscaba corregir algunas distorsiones que tenía el sistema. Pero vaya, por ejemplo, se subió la tasa de cotización hasta el 15%, ¿verdad? Pero ¿cómo está distribuida? Sí, ajá. La pensión se sacaría de dividir lo ahorrado en 20 años de una expectativa de vida. Esto benefició principalmente a las mujeres que se jubilan a los 55 años y se les calcula una pensión para una expectativa de vida de 30. Por eso recibían menos, antes de la reforma, menos dinero que los hombres, además que las mujeres tenían salarios inferiores. Pero bueno, me voy a este tema que mire, que es el que me llama la atención, ¿verdad? En el caso de los optados, los A y los B. Sí, pero en el caso de los optados, las personas que estaban en el ISIN, el PEPS y el INPEP que optaron a pasarse de forma voluntaria, correcto, son optados. Sí, a una AFP, a ellos se les calcula la pensión con los beneficios parecidos a los que estaban en el Seguro Social o el INPEP. Y podían recibir hasta $2,000 y más. Entonces, pero aquí está un poco la injusticia de la reforma, en el sentido de que a los optados B los dejaron a que los comiera el tigre. Pues. No, al contrario, el optado B tiene la garantía estatal de recibir su pensión en forma vitalicia. No, el A es el que está en problemado. Estaba, pero con la reforma del 17 les arreglaron al 75%. Ajá, entonces mi propuesta es equiparar los dos grupos. O sea, la propuesta suya llevaría a que que los optados B, los B. No, los A, que eran los que caían. Sí, claro. Pero más o menos que la equiparación sea similar a la reforma del 2017 de los optados A, también para los optados B. Que reciban la pensión en forma vitalicia. Ajá, exactamente. Ya, ok, tranquilo. Para los optados A. A los optados A. Esa es la primera. Es lo primero. Y sin descuento para el Fondo Solidario. Porque esa cuenta solidaria mire, entre ahí, si está viendo la cotización del 2017, va a ver que es 8% para el ahorro, 5% para la cuenta individual, 13%, y si no me equivoco, 2% para la comisión de AFP y compra del seguro. Entonces, usted está ahorrando, hoy por hoy, está ahorrando menos que antes. Antes ahorraba el 10.5, hoy está ahorrando el 8 y va a ahorrar el 8 por 10 años. El sistema, por lógica, su ahorro es menor. Dentro de los siguientes 5 años es 8.5, menor que el 10. O sea, está ahorrando menos. Lo que dicen, la cuenta solidaria le va a pagar, si su pensión es baja, la mínima. Sí, la cuenta de garantía solidaria. Que ahí en la reforma se estableció que iría el 5% de tu salario. Correcto. Y que iba a servir para mantener tu pensión en cuando se haya terminado tu ahorro y pagar las pensiones mínimas y las pensiones del IS y del INPEP, lo que le iba a quitar esa carga al Estado. Yo lo que estoy diciéndole es que es a la inversa la solidaridad. Si es que aquí hay que ser solidario de aquí para allá. ¿Okay? Entonces, este sistema, como le digo, no permite eso. Entonces yo creo que si se empiezan a hacer las cosas más o menos correctamente, hay que incluir el sistema de prima escalonada como sistema financiero, porque aquí hay mucha confusión, le voy a contar. En primer lugar, y entremos a las partes, dijéramos, apasionantes acá. Dicen en pensiones 0 Estado y todo privado. Hoy hay un movimiento que dice no más AFP, que significa no privado y vamos al Estado. Mire, la administración de un sistema de pensiones puede ser público, privado o mixto. Eso es independiente del sistema con el que usted financia la pensión. Yo aquí he hablado del sistema financiero. ¿Cómo financiar las pensiones? ¿Quién lo administre?
si es más eficiente, aparentemente, la empresa privada, también puede administrar ese sistema. No necesariamente tiene que ser el Estado. No necesariamente. Tiene que buscarse la forma en que participen en las pensiones las dos partes. Si la población le va a tener más confianza al Estado para que administre su pensión, o le va a tener confianza a las AFP para que administre su pensión, eso lo va a decidir el ciudadano, ¿no? El trabajador. Así de fácil. Vaya, entonces, y no condicionar el traslado, y eso es bien importante aclararlo, y no condicionar el traslado de los trabajadores a un segmento de salario, como quiso el Frente en la reforma del 17, que decía que los que estuvieran menos de 500, todos a la fuerza pasaran al público. No, aquí mire, estamos viviendo en El Salvador, un país de sistema político republicano, que cree en los tres poderes, que cree en la libertad individual, de asociación, de tránsito, de expresión. Entonces, ¿por qué obligarlo a que se traslade a una cosa? ¿Que no estamos respetando libertades? Es decir, ahí es donde entra un poco al campo ideológico. Hay que ser consistentes. Consistencia. Entonces, yo la reforma, esta propuesta que hago es que se trasladen voluntariamente los que crean que el Estado es mejor para manejar su pensión, independientemente de lo que gane. Sí, por eso digo, o sea, tú no estás satanizando del todo las AFPs. No, para nada. Porque de tu punto de vista no son, la verdad que no son ellos el problema, no, sino son las condiciones, las reglas que les pusieron para funcionar. Es correcto. Y están funcionando bajo ese esquema. Ahora, tu propuesta es, vaya, si no quieren estar en lo público, perdón, en lo privado, que tengan la opción de estar en lo público. Entonces, un esquema de sistema mixto. Es que en Costa Rica sí está funcionando. El que quiere estar en lo privado, privado, y lo que quiere estar en lo público, público, y que compitan ambos. Ojo, y eso es algo bueno que estaba ayer reflexionando por la entrevista. También pensar en un instituto público, porque tiene diferentes denominaciones, ¿verdad? Pero ya los parámetros de gastos administrativos los han dado las AFP. Que no se vaya a pretender tener un instituto público como bolsa de empleo, porque entonces de nada va a servir, porque entonces las cotizaciones de los trabajadores van a servir para poner trabajadores o empleados o funcionarios con altos sueldos. Y yo creo que el trabajador no está buscando engordar nuevas vacas, ¿verdad? Sino que lo que está buscando es que se le administre bien su dinero, que se le haga una acumulación y que se le garantice que va a recibir no menos de un 30% de su pensión. Eso, el único sistema que puede garantizar eso es el sistema, aquí también satanizado, de prima escalonada, al que le han dado de llamar de reparto. Pero bueno, no voy a ponerme a discutir estas cosas porque no es el momento. Entonces, como ves, yo no estoy satanizando ni las AFP, ni satanizo el Estado, sino que cada quien tiene un rol y lo puede cumplir. De hecho, por ejemplo, si tú ves la composición en la ley del Seguro Social antiguo, cuando tenía el régimen IBM, me gustaría que los televidentes, que a lo mejor pueden hacer eso, vean cómo se conformaba el consejo que dirigía el administrador del Seguro Social. Mírenlo, porque realmente ahí están varias respuestas a lo que ha sucedido. Pero bueno, hoy pasemos, ya hablamos de la administración, sí, ya hablamos del sistema financiero y ya hablamos también de los beneficios. Yo creo que una reforma hoy tiene que quitar eso, la demagogia. La demagogia. Yo quiero que le den el 80% de pensión, suena bonito. Y a usted le gusta y a todos le gusta. ¿Y de dónde salen las chirilicas? Sí, y además usted ha dicho una realidad que creo que nadie la ha querido ver, o nos hacemos los del ojo pacho o nos hacemos los desentendidos. Es que
parte de las dificultades que tienen todos los salvadoreños a la hora de su retiro es la baja cotización que han tenido por el bajo salario que también han recibido durante todo su tiempo de trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y eso es algo de lo que no se está hablando mucho. Es decir, usted, vuelvo, insisto, usted no le puede ofrecer a una persona una pensión del 80%, ¿sí? Si tiene un salario, o ha cotizado bajo un esquema de salario bien bajo toda su vida, pues. Bueno, te voy a dar datos porque la verdad que los números no mienten. Esta es una fuente de las mismas AFP. Los optados B, que son los que van a ser vitalicios, por eso están consignados acá, porque es la deuda, ¿va? Son alrededor de 100,000 y el ingreso base de ellos promedio, ¿va? Porque hay altos, ¿va? Es $509. Los obligados A, que son los que tienen el certificado, ¿verdad? Son 457,000 y tienen un ingreso base promedio de 486. Pero los obligados B, que es la mayoría, 921,000, tienen un ingreso de $342. Estoy reforzando lo que tú estás diciendo, sí, ¿no? Claro. Estoy reforzando el tema de las pensiones, de tu ahorro, de tu cotizado y tu pensión. Y tu pensión. Entonces, si tenés un ingreso promedio de 342, no le podés ofrecer demagógicamente una pensión de $300, pues. Eso no puede ser. ¿Ya? Entonces, aquí hay una encrucijada financiera, fiscal, económica, laboral y por no decir al final la consecuencia, familiar, ¿no? Es bien importante. Creo pues de que la oportunidad es buena y por primera vez la sociedad se ha manifestado. Aquí tengo todas las propuestas, ¿verdad? Y creo de que se puede hacer sin demagogia, ¿no? Un buen análisis, una buena propuesta. De la propuesta que ha hecho uno de los partidos, la que me parece positiva, sí, objetivamente positiva, es la devolución del saldo de la cuenta individual a aquellos salvadoreños que han emigrado. Ojalá que... Y que no tienen que renunciar a su nación, allá. Sí. Entonces, ojalá que esa no vaya con picardía. ¿En qué sentido? En que para que se le devuelva el volado, tiene que venir personalmente, acreditar que las picardías para no darlo, pues, a eso me refiero, sino que sea una medida transparente y que realmente facilite al trabajador retirar su fondo y llevárselo, pues. Y si es cuenta individual, seamos consistentes, la propiedad es de él, entonces puede llevárselo. Esa me pareció de ese partido es la que más me pareció. Sí, porque es una propuesta que ha hecho Arena. Arena también plantea no cambiar las AFPs o no eliminar las AFPs, y lo que ellos establecen es más una reforma más que una nueva ley. Pero es que ese es mantener el problema, es mantenerlo, porque el sistema de cuenta individual no puede garantizar pensión alta, punto. Es que eso es lo que tienen que aceptar. Es como el bolo, pues, ya. Como el adicto. Sí, como el adicto, si no quiere dejar, lo niega. Sí. No, hombre, ahí está, hay que aceptarlo. Este sistema no da. Hay que buscar la alternativa. Y la reforma, en tu propuesta, iría a un esquema mixto. Y la pregunta es, ¿y de esto desde cuándo viene siendo problema? ¿Por qué emitió bonos en el gobierno de Francisco Flores? ¿Para qué fueron los bonos? Para pagar pensiones. El presidente crea el fondo de garantía, ¿cómo se llama? Los FOP, el fondo previsional, porque no había para pagar pensiones. Entonces recurrió al fondo que se estaba acumulando, ¿verdad? Es decir, esto viene haciendo agua desde ya ratos, pero como no tocaba a este grupo, el optado A, el obligado A, perdón, nadie decía nada, nadie ponía el grito en el cielo, porque todos estaban recibiendo apoyo del Estado. Así que yo separaría el capítulo. ¿Quiénes reciben aportes del Estado bajo cualquier figura? Este es un grupo. Hoy vámonos al que tiene el problema. Y ahí centrémonos en resolver ese problema en adelante. Y nada de estar
haciendo, así como cuando vas al parque, ¿va? Que te sacan $1 para ver dónde está la bolita, ¿va? No, sentarse en serio para hacer una propuesta que satisfaga la necesidad del trabajador. Bueno, así que, por eso te decía e ir eliminando la figura subsidiaria del Estado para cualquier grupo de pensionados. Exactamente, no, subsidiario no. Hay que incluir el solidario en el sistema y reconocer... Pero el solidario es de los mismos que están dentro. Claro. Pero no es el Estado el solidario. No, es que ese es el punto, esa es solidaridad. Del Estado hacia afuera es subsidiario, un rol subsidiario. Bien, ahí realmente hay una situación que tiene que ver con el mercado informal. El tal mercado, así se llama, sí, mercado informal. Sí. La pregunta que yo me hago, y creo que todo el mundo se la hace, bueno, ¿y cómo es que existe el mercado informal? Pues compran y venden, ¿va? ¿Y a quién le compran? Antes había aquella cosa que es el contrabando, decían, ¿va? Sí, ¿no? De ahí se nutría. Se nutría, digo yo. Pero si usted, habría que seguirle la pista hacia arriba y vamos a encontrar porque existe un 75% de nuestra actividad económica en el mercado informal. Ahí hay una incógnita de la cual nadie quiere hablar, pero que afecta mucho al sistema de pensiones. Tú sabes que en Chile la población cotizante es alrededor del 75% de la población económicamente activa. Aquí es el 25%. Entonces hay condiciones que hay que ir trabajándolas a modo de crearle sostenibilidad y permanencia al trabajador y al sistema mismo. Así que estas son las cosas que quería compartir contigo, José Natán, y que no están por ahí en las propuestas. En las propuestas. No, más bien creo de que o están por ahí la plática es sustanciosa desde el punto de vista de sincerarnos, ¿verdad? Sí. De aclarar conceptos y de establecer y de desvanecer las dudas que puedan tener aquellos que están preocupados por su futuro. Y lo cual es normal y lógico, pues, porque ahora aquí hay otro concepto que hay que incluir. ¿Cuál es la canasta básica de un pensionado? Un pensionado tiene necesidad de salud, de vivienda, vestuario, alimentación. Esas son las 4 necesidades. ¿Sí? Normales, ¿verdad? Porque aquí hay unos de tercera edad que están criando hijos dicen ellos, pues, criando hijos de ellos que son de ellos de 5 años. Los nietos, a ver. No, bueno, digamos los nietos. Vale. Sí, como no, digamos los nietos. Vale. Es que a veces los hijos se ponen a tener cipotes y se desobligan. Bueno, pero los papás y comienzan a criarlos ellos. Pero esa variable no está en la pensión digna, pues, sino que la pensión, pues sí, es que seamos serios también en esto. Pues, sí. Pues, la canasta básica de una persona que se jubila es salud, porque ya es un hombre grande, sí. Y padecimiento, ¿no? Comer, vestirse. Esa es la alimentación. Y un poco de esparcimiento, disfrute. Correcto, entonces ¿cuánto es esa canasta básica? Claro, si el Seguro Social tuviera un excelente servicio de salud para los pensionados, ya tenemos ahí resuelto una parte del problema, sí. Y de hecho tienen derecho porque cotizan. Y de hecho el dinero que reciben, que reciben los pensionados no debería de servir para poder estar sufragando otras necesidades que... Incrementos salariales. Exacto, que se supone deberían de estar resueltas por el Estado. Por eso te digo que este es un tema que da para bastante. Lo que pasa que se apasionan. Sí. La gente se apasiona y empieza a cosas, ¿verdad? Vamos a la pausa. Es bien complicado, Mauricio, desde el punto de vista de que lo que usted está planteando no lo han dicho los partidos políticos. ¿Sí? No lo han dicho. No, pues sí, no. ¿Verdad? Entonces, y claramente está el hecho de que qué es lo que vayan a aprobar y qué beneficios podría traer y si nos puede salir más cara la medicina que la enfermedad. Es decir, fíjese que todos esos planteamientos
debemos de responderlos a la luz de las propuestas. Aquí andan todas las propuestas, sí, ahí están. Que han presentado, ahí están. Sí. Y las ha estudiado, pero él no se ha quedado con esta. Él está haciendo su propia propuesta porque considera que esta no está. Unas tienen cosas buenas, pero otras proponen cosas un poco jaladas de los pelos. No, yo puedo decir aquí una ocurrencia, ¿verdad? Bueno, que el gobierno, el Estado, el presidente, el ministro de Hacienda consiga 6,000 millones de dólares de préstamo en China o Qatar a 75 años plazo, y con eso reponga el fondo de pensiones, los 5,000 que han prestado, ¿verdad? Y reponga la rentabilidad. Y sí es fácil decirlo. Sí, pero no hay almuerzo gratis. Sí, pero la cuestión es qué seriedad hay en eso. Sí. Pues. Eso no. Y ahí en esa propuesta habla también de que la superintendencia va a hacer la licitación de las, ¿cómo se llama?, de los seguros. Entonces, sí, una medida, esa no la veo yo que sea... Solo afinamos el lápiz en el segmento que viene antes de abrir el teléfono sobre la base de lo que plantea el licenciado Mauricio Chavarría. Un esquema mixto que garantice lo que él ya ha establecido claramente, ¿verdad? Que no es una cosa... Y que pueda ser administrado hasta por las AFP, si es que eso no tiene... El sistema financiero es bien diferente a lo que es administración. Muy bien, ya regresamos.